este caso, el tema 1 nos dice que para el circuito de la figura, que no posee energía inicial almacenada, siendo que la fuente de corriente corresponde a un escalón unitario. Entonces esta fuente de corriente que vemos aquí corresponde a un escalón unitario. Y nos pide determinar la tensión S. Bueno, para poder solucionar esto, hacemos una malla. Aquí malla, llamaremos esto malla 1 y malla 2. En este caso, el valor de la corriente de la malla 1 ya es conocido para un tiempo mayor a 0. Y corresponde a I1, corresponde a 1, debido a la fuente de corriente que tenemos aquí. Para la malla 2, vamos a comenzar a plantear ahora mismo las ecuaciones. Primeramente tenemos un inductor. En este caso tenemos que ver la caída de tensión en dicho inductor. Por definición sabemos que el inductor, la tensión correspondería al inductor, en este caso es 2, por el diferencial de la corriente. En este caso la corriente tenemos I2 y también tenemos la corriente de la malla 1, que corresponde a un valor de 1. Todo esto por el diferencial tiempo. Posteriormente tenemos de la resistencia 1, que corresponde a un ohm. Entonces un ohm multiplicado por las corrientes, que nos daría corriente 2 menos 1. Posteriormente nos volvemos a encontrar con un inductor, solamente que tendrá la presencia de solo una corriente de la malla 2, que sería entonces un valor de 2 diferencial de I2 dividido de T. Tenemos también la presencia de la resistencia 2, que corresponde a 3 ohm, por lo tanto sería 3 por I2. Y por último tenemos la tensión S que nos pide. Todo esto es igual a 0. Ahora debemos desarrollar la ecuación. Vamos a ver los términos semejantes. En este caso la derivada de 1 es 0, por lo tanto tendríamos 2 diferencial I2 sobre dt. Y aquí también tenemos, por lo tanto podemos sumar esos dos términos, por lo tanto tendríamos 4 de I2 sobre dt. También nos encontramos que tenemos términos semejantes con I2 más 4I2 al sumar. También colocamos ahora la tensión S y el 1 pasamos al otro miembro. Bueno, nosotros debemos buscar una forma de relacionar estos dos términos, los términos de la corriente I2 y la tensión S. En este caso, la corriente I2 corresponde a la misma corriente que circula por por C1. Por lo tanto, la corriente 2, si es que reemplazamos, sería igual al capacitor, que en este caso vale 1/4, por el diferencial de S dividido delta T. Entonces esta expresión tendremos que reemplazar aquí. Y reemplazamos. Reemplazar tenemos 4 diferencial dividido de T, entre paréntesis 1/4 de diferencial S dividido diferencial tiempo más 4 por 1/4 por diferencial S sobre dt. Y por último, o no último, tenemos S es igual a 1.
Aquí podemos simplificar, la misma cosa aquí. Aquí los diferenciales se pueden, digamos, sumar. En este caso se agrega un término más, que sería diferencial cuadrada, diferencial de segunda orden de s dividido de t también al cuadrado, segunda orden, más ds dividido delta t más s. Todo esto igual a 1. Para poder solucionar esta ecuación debemos encontrar la solución homogénea y la solución particular. Para la solución homogénea, en este caso, vamos a hacer de la siguiente manera. Solución homogénea, haremos que el diferencial de t sea igual a d. Por lo tanto, tendríamos de la siguiente manera: d cuadrado por s más d por s, y s es igual a 0, al ser una solución homogénea. Ya aquí podemos hacer factor común s. Tendríamos d cuadrado más d más 1. Todo esto igual a 0. De aquí determinamos los valores de d, que en este caso correspondería a un valor complejo. D es igual a menos 1 medio más menos raíz de 3 sobre 2j. Por lo tanto, la solución homogénea tendrá esta forma. La solución homogénea tendrá s con respecto al tiempo es igual, en este caso se da igual a el exponente de AT multiplicado por K1 coseno de BT más K2 por seno de BT. El término A corresponde a este término real, y B al término imaginario. Por lo tanto, la solución homogénea para S sería igual a exponente menos 1 medio por T K1 por coseno de raíz de 3 sobre 2 por T, que sería el argumento, más K2 por seno de raíz de 3 sobre 2t, que sería la solución homogénea. Para la solución particular tenemos que ver qué tipo de respuesta tenemos. En este caso tendríamos una respuesta que corresponde a una constante, que sería igual a 1. Por lo tanto, podríamos decir que S para la solución particular tendría que ser igual a una constante. Y este término tenemos que reemplazar en la ecuación diferencial que habíamos hecho al inicio. Entonces, ese término, si es que se recuerdan, era igual a la siguiente manera: era S, en este caso había diferencial de segunda orden con respecto al tiempo, dividido diferencial de t al cuadrado más el diferencial s nuevamente dividido de t más s es igual a 1. Este término es el mismo término que hemos desarrollado aquí. Ahora reemplazamos por el valor de la constante que habíamos dicho para la solución particular. Por lo tanto, sería derivada de segunda orden a más derivada con respecto a t, a nuevamente, más a es igual a 1. Derivada de una constante 0, por lo tanto estos dos términos
son 0 y el valor de la constante sería igual a 1. Entonces ahora que tenemos la solución particular, podemos agrupar los dos por el principio de superposición que ya sabemos. En este caso, S con respecto al tiempo sería igual a la solución homogénea más la solución particular. La solución homogénea es este término que tenemos aquí y la solución particular es este término. Por lo tanto, S C sería igual a exponente a la menos 1/2 de t por K1 por coseno de raíz de 3 sobre 2 por t más K2 por seno de raíz de 3 sobre 2 por t, que sería el argumento, más 1. Entonces, esa sería la solución de S. Pero hay dos términos que debemos hallar. Esos dos términos son K1 y K2. Para hallar esos dos términos, debemos encontrar las condiciones iniciales. Por lo tanto, volvemos nuevamente a nuestro circuito y planteemos cuál sería o cómo estaría nuestro circuito en tiempo igual a 0, ¿verdad? En tiempo 0 más, ¿verdad? Por lo tanto, podríamos decir que estaría de la siguiente manera. Tendríamos la fuente de corriente ya activada. Posteriormente tendríamos la resistencia. El inductor inicialmente se comporta como un circuito abierto. Tendríamos el otro inductor también, circuito abierto, la resistencia y el capacitor que actuaría como cortocircuito, ya que no había energía almacenada. Por lo tanto, aquí podemos deducir que la tensión aquí S es igual a 0, ya que no hay ninguna tensión. Entonces S en tiempo 0 es igual a 0. Pero en este caso, al tener dos constantes que debemos hallar su valor, necesitamos otra condición. En este caso necesitamos el valor de su derivada. En este caso, el valor de la derivada correspondería al valor de la corriente C que circula aquí, que sería I2. En este caso, I2, vamos a plantear primero a qué equivale: a C por S sobre diferencial tiempo. Entonces aquí podemos ver de que, aquí en este circuito, al estar acá en un circuito abierto, no va a haber circulación de corriente, por lo tanto es igual a 0. Por lo tanto, el diferencial S inicialmente también es igual a 0. Por lo tanto, estas dos condiciones que vemos aquí nos van a ayudar a encontrar los valores de la constante. Entonces volvemos nuevamente a nuestra ecuación para hallar los valores de K1 y K2. Entonces, ya sabemos que el valor de S en 0 equivale a 0. O sea, para t igual a 0 sabemos que vale 0. Por lo tanto, reemplazamos aquí en la ecuación los valores de t a 0. Por lo tanto, sería igual a 0. S es 0. El exponente elevado a la menos medio por 0 equivaldría a 1 por K1 coseno de 0, que también sería igual a 1 por 1 más K2 por seno de 0, que sería 0, más 1. Entonces este término es 0 y podríamos deducir de que K1 es igual a menos 1. Ya tenemos aquí el valor de una de las constantes, K1. Ahora debemos encontrar el
valor de la siguiente constante, que era K2. Para eso necesitamos el valor que ya habíamos dicho de la derivada, pero debemos derivar también esta expresión y lo derivamos. Entonces sería diferencial S con respecto al tiempo sobre dt es igual. En este caso es la derivada de una multiplicación, por lo tanto debemos derivar primero uno de los términos. En este caso elegimos S y sería igual a menos 1/2 de E exponente menos 1/2 t nuevamente, y aquí escribimos nuevamente K1. Podemos escribir ya con su valor, pero en este caso vamos a escribir nada más como si fuera una constante. Después vamos a reemplazar aquí coseno de raíz de 3 sobre 2 por t más K2 por seno de raíz de 3 dividido 2 por t, y la derivada de 1 en este caso es 0, por lo tanto no escribimos. Y ahora derivamos la parte interna aquí de la parte trigonométrica. Entonces escribimos aquí más y aquí abajo continuamos. En este caso el exponente escribimos aquí menos 1/2 de t, y en el paréntesis escribimos la derivada de las funciones trigonométricas, que en este caso sería menos raíz de 3 sobre 2 por K1 por seno de raíz de 3 sobre 2 por t, que sería la derivada de coseno. Ahora la derivada del seno de esta expresión sería igual a raíz de 3 sobre 2 por K2 por coseno, en este caso raíz de 3 sobre 2 por t. Entonces aquí tenemos la expresión de la derivada. Nosotros habíamos dicho que el valor de la derivada de S tenía un valor. En este caso el valor correspondiente de S era igual a 0 también. S, el tiempo es igual a 0, era igual a 0. Entonces eso es para t igual a 0. Y reemplazamos esos términos, o sea, reemplazamos en esta ecuación t es igual a 0. Por lo tanto sería 0 es igual, en este caso, a reemplazar 0 en este término nos saldría igual a 1/2 menos 1/2, paréntesis K1 por 1 nuevamente, y más K2 por 0, ya que estamos reemplazando directamente ahora. Cierra paréntesis, más exponente también de menos 1/2 t, que t es 0, por lo tanto tendría un valor igual a 1. Aquí tenemos que al reemplazar t igual a 0 en este término tendríamos igual a 0 más raíz de 3 sobre 2 por K2 por 1. Bueno, entonces aquí sería igual a 0 y tendríamos estos dos términos. Tendríamos 1/2 de K1, que ya podemos reemplazar por su valor, que era, en este caso, el valor de K1 era menos 1. El valor de K1, vamos a ver si queda menos 1, volvemos nuevamente atrás para verificar.
así será menos 1 más raíz de 3 sobre 2 K2. Bueno, de aquí tenemos que el valor de K2 equivale a menos raíz de 3 sobre 3, ¿verdad? Ahí tenemos el valor de K2. Y con esto, con este término, encontramos los dos valores de las constantes que nos faltaban en la ecuación. Por lo tanto, el valor de la respuesta, que en este caso no quería la tensión S, o sea su función, será igual a lo siguiente. Sería igual al exponente menos 1/2 de t por, en este caso, K1, que ya sabemos que es menos 1, por coseno de raíz de 3 sobre 2 por t menos K2, que es raíz de 3 dividido 3 por seno de raíz de 3 sobre 2 por t más 1. Entonces esta es la expresión que nos está pidiendo en el ejercicio. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio que corresponde al tema 2. Dice que nos pide hallar el voltaje nuevamente en el capacitor para un tiempo mayor a 0. En este caso, el circuito está inicialmente conectado a esta fuente de voltaje de 10 voltios. Y en a un tiempo mayor a 0, a un tiempo igual a 0, perdón, este switch cambia a S1, conectando a esta fuente de voltaje, en este caso 6 exponente menos 3t multiplicado por el escalón unitario. En este caso se accionará en tiempo igual a 0. Por lo tanto, podríamos decir que el sistema o el circuito, antes de conectar, ya tenía energía almacenada. Entonces, si es que analizamos eso y esquematizamos el circuito, sería de la siguiente manera. Tendríamos la fuente de voltaje de 10 voltios, tendríamos la resistencia, posteriormente tendríamos el inductor, que en este caso, al estar ya en estado permanente, ya estaría comportándose como un cortocircuito. Tendríamos la resistencia de 6 ohm y por último tendríamos el valor correspondiente del capacitor, que actuaría como un circuito abierto. Entonces aquí tendríamos el valor de dt. En este caso vamos a poner dt con respecto al tiempo. Podríamos colocar aquí 0, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos el 6 ohm de la resistencia, aquí tendríamos 4 ohm. Al aplicar aquí el lazo para encontrar los valores iniciales, tendríamos que la corriente es igual a 1. Bueno, entonces podríamos decir que el voltaje V, como está en paralelo con la resistencia de 6 ohm, correspondería a la caída de tensión en la resistencia. En este caso sería igual a 6 voltios. Y que la corriente que circula aquí sería igual a la corriente del inductor, que en este caso sería igual a 1 ampere. Entonces estos dos valores posteriormente vamos a utilizar como condiciones iniciales para poder resolver la ecuación y encontrar las constantes. Bueno, ahora vamos a analizar cuando se conecta el circuito en el switch 1. Entonces, al estar conectado ya tendríamos el circuito de la siguiente manera. Voy a escribir ahí sobre el esquema para que se pueda notar. Entonces ahora está conectado de esta manera. Esta fuente ya no existe, o sea, ya no está conectado al circuito. Por lo tanto tendríamos este esquema que vemos aquí. Tendríamos la fuente, escalón, resistencia, el inductor y la resistencia de 6, y en paralelo
tendríamos el valor correspondiente del voltaje. Bueno, en este caso, al hacer la primera malla, aquí podemos hacer un análisis con malla y de nodo para poder ecuacionar los dos. Tendríamos aquí un nodo y aquí podríamos tener una malla. Entonces, al realizar eso, al de la malla, vamos a comenzar. Tendríamos el voltaje menos B respecto al tiempo más el valor de la caída de tensión en la inductancia, que es igual a la inductancia, que es 1 por el diferencial de corriente. En este caso, la corriente que circula aquí vamos a decir que es igual a 1, la corriente I, como hemos dicho. Entonces sería diferencial I sobre Dt más, en este caso, la resistencia de 6 multiplicada por la corriente que circula ahí, que es de 1, perdón, que es igual a 0. Veríamos en la malla. Posteriormente vamos a hacer el análisis del nodo. Aquí vamos a analizar este nodo. Al analizar este nodo tendríamos primeramente la resistencia 4, teníamos el voltaje menos el voltaje que tenemos aquí, que vamos a llamarle BC para no complicarnos aún, BS de la fuente, menos BS dividido 4, más la corriente que entra en este, o que entra y sale de este nodo, más la corriente en el inductor, y nosotros sabemos, perdón, en el capacitor, en este caso en el capacitor la corriente es igual al capacitor por la derivada con respecto al tiempo de la tensión. Entonces sería el capacitor, que tiene un valor de 1/4 por el diferencial del voltaje dividido el tiempo, todo esto igual a 0. Entonces ya tenemos dos ecuaciones, y con estas dos ecuaciones ya podemos, digamos, buscar una forma de relacionar ambas. En este caso utilizaremos la primera ecuación del nodo, vamos a despejar I, y la corriente I sería igual a menos 1/4 de diferencial del voltaje respecto al tiempo menos el voltaje sobre 4 más DC sobre 4. Y esta corriente que vemos aquí, o sea, esta corriente vamos a reemplazar en esta ecuación de malla. Sería, si es que llamamos, esto sería ecuación 1 y esta sería ecuación 2. Entonces, si es que relacionamos las dos ecuaciones 2 en 1, tendríamos lo siguiente. Entonces, como había dicho, vamos a reemplazar 2 en 1. En este caso, menos el dt continúa así mismo, más diferencial corriente, que en este caso vamos a reemplazar, sería igual a 1/4 menos 1/4, perdón, aquí menos, a pasar hasta el otro miembro, menos diferencial b con respecto al tiempo menos voltaje sobre 4 más DC, que sabemos ya su valor, pero vamos a expresar de esta manera aún, más 6 por I, aquí vamos a reemplazar por su equivalente, menos 1/4 de diferencial voltaje sobre el tiempo, se me olvidó colocar el menos,
desarrollar todos los términos, digamos, al juntar los términos semejantes, vamos a tener la siguiente expresión. Tendríamos igual a 4b más el diferencial de segunda orden del voltaje con respecto al tiempo de segunda orden más dB sobre dt más 6 diferencial d con respecto al tiempo más 6 el voltaje es igual. Bs pasamos hacia el otro término, hacia el otro miembro, sería 6ps más su derivada con respecto al tiempo también. Entonces aquí volvemos a agrupar los términos semejantes. En este caso, la derivada de segunda orden del voltaje solamente tenemos 1. Y de primera orden tenemos 2 que al sumarlos daría 7. Más 10 el valor del voltaje. Es igual. Y aquí podemos reemplazarlo. En este caso Bs equivale a 6 exponente 3. Entonces 6 por 6, 36 exponente menos 3t. Después la derivada de ds nos daría, en este caso, sería 3 pero como tiene un 6 sería la multiplicación de los dos, ¿verdad? Entonces sería menos 18 exponente menos 3t. Bueno, entonces aquí ya tenemos ya nuestra ecuación diferencial. Por lo tanto, debemos hacer solución homogénea y su solución particular para resolver esto. Para la solución homogénea utilizamos un operador, el operador d. En este caso, el diferencial con respecto al tiempo será igual a d. Reemplazamos esto y igualamos a 0. Por lo tanto sería d al cuadrado por el voltaje más 7d por el voltaje también más 10 por el voltaje es igual a 0. Utilizamos aquí como un factor común el voltaje y tendríamos d cuadrado más 7d más 10 es igual a 0. Entonces aquí debemos encontrar los valores de d. Entonces al encontrar tenemos que es d1 es igual a menos 2 y d sub 2 equivale a menos 5. Por lo tanto la solución homogénea tendrá esta característica o esta forma: K1 exponente a la dt de 1 por t más K2 por exponente al elevado a la 2 de 2 por t, reemplazando por los valores que ya hemos encontrado tendríamos K1 exponente menos 2t más K2 exponente a la menos 5t. Entonces esta sería la solución homogénea. En la solución particular tenemos que aplicar el principio de linealidad, que dependiendo de la entrada tenemos que ver qué tipo de salida va a tener. En este caso la entrada que tenemos es exponencial, por lo tanto bt
para la solución particular tendrá esta forma: V, que es la constante, exponente a la menos 3t. Y esto reemplazamos dentro de esta ecuación que vemos aquí. Bueno, entonces reemplazamos, vamos a señalar el espacio aquí, sobre t cuadrado, v exponente menos 3t más 7 derivada con respecto al tiempo, en este caso sería v exponente también de t más 10v exponente a la menos 3t es igual a 36 exponente a la menos 3t menos 18 exponente a la menos 3t también. Ahora debemos encontrar el valor de v. Y bueno, debemos encontrar. Entonces derivamos esto dos veces, esto una vez, y tendríamos de la siguiente manera, obtendríamos el valor de v. En este caso tendríamos 9v exponente elevado a la menos 3t menos 21v exponente a la menos 3t más 10v exponente a la menos 3t es igual a 36 exponente a la menos 3t menos 18 exponente a la menos 3t. Ahora, para que nos sea un poco más fácil, podemos dividir todo por exponente menos 3t elevado a la menos 3t. Al realizar eso tendríamos que, y al reemplazar todo, ¿verdad?, tendríamos que v equivale a menos 9. Por lo tanto, la solución particular de v sería igual a menos 9 exponente a la menos 3t. Entonces, al tener los dos, en la solución homogénea y la solución particular, podemos ver ya cómo sería el voltaje del capacitor. Entonces tenemos que es igual a la solución homogénea, que habíamos dicho que es igual a K1 por exponente a la menos 3t más K2, perdón, aquí quedaría 2, tendría que haber sido 2. Si borramos nuevamente aquí, entonces aquí sería menos 2t y aquí el exponente era menos 5t más, en este caso, o se le agrega la solución particular, que en este caso era menos 9 exponente a la menos 3t. Entonces debemos encontrar los valores de K1 y K2. Para ello tenemos las soluciones particulares, perdón, tenemos las condiciones iniciales. Bueno, entonces para la solución o para la condición inicial de t igual a 0 tenemos ya los valores. Tenemos que v es igual a 6 cuando es igual a 0 y la corriente también es igual a 1. Bueno, entonces nosotros también, aparte de esto, necesitamos los valores del diferencial del voltaje con respecto al tiempo. Entonces nosotros podríamos obtener a partir de esta ecuación que vemos aquí. En este caso,
aquí era el valor correspondiente de 4, ¿verdad? El valor 4. Por lo tanto, el valor de dB sería igual a menos 4i menos el valor de B cuando vale 0 también, y la corriente también valga 0, más BS, y BS ya sabemos que es 6 exponente a la menos 3, pero en este caso por 0. Y de aquí podemos obtener de que el voltaje o el diferencial del voltaje en T es igual a 0 corresponde a menos 4 voltios. Bueno, entonces lo que usamos es esta ecuación, y de aquí obtenemos el valor del diferencial B con respecto al tiempo, y nos sale que es igual a 4, menos 4. Entonces estos dos términos vamos a utilizar 6 menos 4. Entonces volvemos aquí. Esta es nuestra ecuación que vamos a estar utilizando. Reemplazamos para T es igual a 0. Entonces para ese valor el voltaje sería igual a 6. Tendríamos K1. Al reemplazar aquí el tiempo igual a 0 teníamos 1. Lo mismo con los demás exponentes, por lo tanto tendríamos de esta manera. Y entonces la primera ecuación que tendríamos sería K1 más K2 es igual a 15. Esta es la primera ecuación para encontrar K1 y K2. Ahora debemos derivar esta expresión que vemos aquí con respecto al tiempo. Entonces, al derivar el voltaje, tendríamos que es igual tendría que ser igual a menos 2 K1 exponente a la menos 2t menos 5 K2 exponente a la menos 5t, y aquí sería igual a más 27 exponente a la menos 3t. Ahora para tiempo igual a 0, el diferencial del voltaje con respecto al tiempo, habíamos dicho que tendría un valor de menos 4. Lo reemplazamos dentro de esta ecuación. Por lo tanto tendríamos menos 4 ok, vamos a ver, igual a menos K1 menos 5 K2 y más 27. Por lo tanto la otra ecuación sería igual a menos, o si es que pasamos la parte positiva, ¿verdad? Pasamos con valores positivos, sería 2K1 más 5K2 es igual a 31. Sería la otra ecuación. Por lo tanto, con la otra ecuación de que K1 más K2 es igual a 15, ya tenemos ya las dos ecuaciones necesarias para encontrar. De ahí encontramos que K1 equivale a 44 sobre 3 y K2 equivale a 1/3.
y con ello ya encontramos los dos valores de K1 y K2 para reemplazar así que en esta ecuación que vemos aquí, que es la que nos pide el ejercicio, y reemplazamos ahora. Por lo tanto, el voltaje del capacitor sería igual a 44 sobre 3 exponente a la menos 2